Y ya nos va a contar Fiona Aquino cómo surgía este debate partiendo desde el Ministerio de Industria y Comercio. El ministro Javier Jiménez, Fiona, hacía una referencia acerca del porqué de esta intención de eliminar lo que podría ser hoy en día, un techo para el trabajador. Contanos. Es así, Sara, y estamos hablando de esto que mencionaba el ministro de Industria y Comercio, Javier Jiménez, en un programa radial esta mañana, porque él decía que eliminando el salario mínimo legal vigente, esto supuestamente permitiría que los empresarios le paguen mucho más a los trabajadores. Supuestamente esto abriría la puerta a la competitividad, dejando de lado ese salario de tan solo 2.800.000 guaraníes y permitiendo que se pase a ganar más. Este era al menos el argumento que él utilizaba para hablar de esta posibilidad de eliminar el salario mínimo legal vigente. Es más, hablaba incluso de otros países en que ya se había eliminado esa remuneración base y decía también que esto supuestamente iba a atraer a algunos inversores al permitir que Paraguay se convierta en una especie de país de maravillas. Pero esto fue rápidamente criticado por varios legisladores, en este caso de la oposición, quienes directamente hablaron y señalaron la inconstitucionalidad de esta intención. Incluso criticaban los argumentos que daba el ministro de Industria y Comercio, calificándolos de ridículos, y también señalaban que si es que él hoy está proponiendo esto como una traba para conseguir inversores, él en realidad lo que está haciendo es demostrando su inutilidad al frente de esta cartera del Estado. Pero escuchemos esta fuerte crítica que estuvo haciendo el diputado Raúl Benítez ante esta supuesta intención de eliminar por completo el salario mínimo legal vigente. El primer problema es lo que propone Javier Jiménez. Es inconstitucional. Hay que regalarle una constitución nacional para que ellos lean que esto está en la constitución nacional. Entonces desde ahí ellos tienen que partir de que ellos son un gobierno con una constitución nacional que hoy dice que tiene que existir un salario mínimo que le dé una mínima dignidad a la vida de los trabajadores y que cobren lo justo por el trabajo que llevan adelante para que puedan sostener la familia, que es tanto lo que ellos muchas veces pregonan que hay que sostener. Segundo, por otro lado, es ridículo el argumento de Jiménez, es ridículo, porque él dice eliminar el salario mínimo para que exista una mayor competitividad. Señores, es salario mínimo, no es salario máximo. La competitividad para pagarle más a un trabajador por el que hace, se puede hacer hoy, no eliminando el salario mínimo, no eliminando. Entonces, si se cobra menos, si se está pagando menos, es por otra razón. Y tercero, él habla de que esto ayudaría al tema de las inversiones. Que muchos discursos que escuchamos de parte de los referente del oficialismo para atraer con el argumento de atraer inversiones. Acá habla de atraer inversiones eliminando salario mínimo, y eso elimina por sobre todo la capacidad autocrítica. Señores, nuestro país no tiene seguridad jurídica. Nosotros no tenemos inversión extranjera porque en este país tenemos, por un lado, un Estado cooptado, arbitrario, en el que los cargos públicos se eligen a dedo, en el que las carpetas fiscales en la justicia se solucionan con una llamada, con un telefonazo, donde tenemos un jurado de enjuiciamiento que le blanquea a algunos fiscales, ¿verdad? Y también le persigue a aquellos que hacen su trabajo. Entonces, la falta de seguridad jurídica hace que un empresario diga, yo cómo voy a meter mi plata en un lugar donde no es seguro, que un día te pueden poner una ley, te pueden cambiar las reglas, te pueden cambiar todo, y yo no tengo garantía de recuperar mi dinero. Pero ¿verdad? aparte de eso, ¿por qué quieren incentivar las inversiones a costa de los trabajadores? Siempre es eliminar el derecho de los trabajadores para supuestamente aumentar las inversiones. Es un argumento barato para tratar de tapar su inutilidad en el cargo. Javier Jiménez lo que hace cuando dice que hay que eliminar el salario mínimo para aumentar las inversiones, el ministro de Industria y Comercio, al decir eso, lo que está denotando es que no tiene capacidad para atraer inversiones, que el cargo le queda gigante, que la inutilidad se ha apoderado del Ministerio de Industria y Comercio con él a la cabeza. Lo que decía entonces este parlamentario de la oposición, que ya estaba criticando esta posibilidad de eliminar el salario mínimo legal vigente. Ahora, si esto se concreta, sería ya
el cuarto retroceso laboral en el gobierno de Santiago Peña, porque tan solo el 18 de diciembre, Sara, se aprobaba y de hecho se sancionaba esta elevación del cálculo de la jubilación del IPS de 3 a 10 años. ¿Por qué hablábamos en su momento y seguimos hablando de un retroceso laboral? Porque esto va a implicar que el trabajador, después de 30 o 40 años de servicio, perciba menos de lo que iba a percibir con tan solo ese promedio de 3 años. El otro retroceso laboral tiene que ver con esta posibilidad que se le da ahora a las MIPYMES de pagar tan solo el 80% del salario mínimo legal vigente y aparte de eso, la posibilidad de despedir a los trabajadores sin preaviso y sin indemnización si es que es dentro de los primeros 36 meses. Esos retrocesos laborales se aprobaron hace menos de un mes, el 18 de diciembre, y ahora ya se habla de la posibilidad de eliminar también el salario mínimo legal vigente. Sobre esto, nosotros estuvimos consultando también con el senador cartista Derlis Maidana y él, por lo menos de entrada, decía que no corresponde eliminar el salario mínimo, pero lo que llamaba la atención es que él defendía ese cobro de tan solo el 80% del salario mínimo legal vigente que se permite para los microempresarios y también admitía que efectivamente esa modificación se aprobó y se sancionó el 18 de diciembre en detrimento de los derechos laborales de los trabajadores. Escuchemos lo que decía primeramente Derlis Maidana sobre ese punto y también el senador Gustavo Leite, que ya hablaba incluso de la posibilidad de plantear un plan piloto para ver si será o no factible esta eliminación del salario mínimo. Escuchemos. Claro que no corresponde, por supuesto que no corresponde, pero en el caso de las micros y pequeñas empresas lo que tenemos que buscar también la forma en que se puedan formalizar y se puedan transparentar y puedan entrar al IPS para que tengan seguro. Pero estos trabajadores, hecho que no están luego en el sistema, lo que se buscó con esta ley 7444 es, como te dije, formalizar y agregar más gente al sistema. Pero eso va a perjudicar al sector trabajador, senador. Por supuesto, pero aclaro también de que yo solamente me refiero al artículo 45 y 47 de esta ley. Pero admitir que sí le va a perjudicar al trabajador, senador. Al resto de los trabajadores sí. Yo te estaba diciendo que para el resto de los trabajadores lo que no corresponde es eliminar el salario mínimo legal. Para los que trabajan en las micro, pequeñas y medianas empresas, porque usted acaba de admitir que ese 80% es en detrimento del trabajador que trabaja en una MIPYME. El 80%, por supuesto de que, claro que es en detrimento de ellos porque no reciben el 100%, pero también si no vemos el otro lado, cómo se van a formalizar y cómo van a tener su seguro el IPS si las pequeñas... En el trabajador que apenas sobrevive con ese 2.800. Pero las microempresas, no sé si llamarle demasiado empresario a pequeños negocios todavía que si el Estado... de repente le exigimos demasiado, pueden quebrar y ahí sí que el trabajador también pierde su empleo. Yo elegiría sectores virtuosos para hacer una prueba piloto. Ahí vamos a encontrarnos con el tema constitucional, porque la Constitución dice que la ley tiene que ser igual para todos. Entonces tenemos que buscarle un justo medio, pero me parece un poco chocante. No es peligroso, senador, teniendo en cuenta que en muchas empresas se llega al salario mínimo por una cuestión obligatoria, porque la ley establece. Y mira, vuelvo a decir, me gustaría ver una prueba piloto para poder confirmar, porque de por ahí es el camino. Yo no soy quien para decir no, pero vos mirás que en economías más avanzadas hay un salario mínimo, hay un tope. Lo que pasa es que acá el mínimo se hizo como el tope y no es el mínimo en algunos sectores. Y en algunos sectores ese mínimo ni siquiera importa. De vuelta, vuelvo a decirte, hay sectores donde se paga mucho mejor.